que mi papá se puso a vender ensalada de frutas en la calle. Yo me acuerdo. Una ensalada, a mí me agarró una indigestión, pero estábamos mal. Y me acuerdo que a mí me mandaban a comprar los vasitos para la ensalada, y era una distancia más o menos de acá a León. Y yo tenía 13 años. Y donde nosotros vivíamos, había un par de muchachos que les gustaba, tenían la manito dulce, se les pegaban las cosas de los demás, o sea, había mucha delincuencia, creo que alto, como en todos lados. Y mi papá me dio la plata justa para comprar, a ver si no recuerdo, 20 vasitos, que al otro día tenía que salir a vender. Me dio la plata y bueno, agarré la plata y me fui. Cuando hago 2 cuadras, cruza un muchacho, me abraza, pero no para darme afecto, sino que me abraza y con una navaja me apunta acá y me dice, seguí caminando. Señor Jesús. Imagínese, tenía 13 años. La gana de llorar tenía. Pero yo sabía que mi papá, que yo no le podía dar la plata al delincuente porque mi papá dependía de eso para ir a trabajar al otro día. O sea, yo no le podía dar el dinero. Lo único que tenía, me acuerdo que era un reloj. Yo lo quería mucho, era el reloj, parecía que Ben 10, pero estaba lindo. Y me dice, bueno, dame lo que tenés. Tengo el reloj, mi madre. Y el reloj yo lo quería. Era algo que yo iba y lo lucía en todos lados, lo quería. Pero más me preocupaba entregarle la plata que era de mi papá, que era que para el otro día tenga que ir a trabajar para que nosotros comamos. Entonces le di a duras penas el reloj y me fui igual a comprar. O sea, así todo, caminando ahí recto, pero seguí y me fui a comprar. De eso quiero hablarle ahora, capaz que no entienden nada, pero ahora voy a ir al punto. Pero quiero que abra su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16. Esto lo predicó el hermano Gonzalo en el favor, pero no voy a predicarlo al hermano Gonzalo. Así que no se preocupen, no voy a hacer predicación al hermano Gonzalo, parte 2, no. Capítulo 16, versículo 11. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Así no. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor, y por amor a tu pueblo te pido que hoy nos hables, Señor. Háblanos, Señor, y ministranos, Padre Santo. En tu nombre me pongo bajo tu voluntad, Señor. Amén. Toma asiento, está sentado, está sentado. Bueno, hoy no quiero hablarle de David el rey, ni tampoco de David el que mató a Goliat, ni tampoco de David el que escribía salmos. Hoy quiero hablarle del David del anonimato, del David que no conocía a nadie, que no era conocido por nadie. De esa parte de David quiero hablarle. Todos conocemos la historia de David y voy a, no sé si contradecir, pero tengo otro punto de vista que muchas veces escuché en predicaciones que decía que el padre de David no lo tenía en cuenta a David. Para mí sí lo tenía en cuenta. Para mí sí, porque le depositaba su ingreso de lo que ellos vivían a su hijo menor. Lo veía más capaz. Y por eso es que yo supongo que David no estaba ahí no por el hecho de que el padre no lo tenía en cuenta, sino porque el padre sabía que David era responsable, que le podía confiar las ovejas a su hijo menor, que le iba a defender aún con su vida y que no lo iba a venir con... ¿Sabían que Dios cuando alguien delega algo a alguien?
en un trabajo o acá mismo en la iglesia y se queda tranquilo porque sabe que va a llevar a cabo bien la tarea. Yo creo que Isaí, el padre de David, tenía ese punto de vista de David. Él se quedaba tranquilo cuando decía: David está apacentando las ovejas, yo sé que el muchacho va a cuidar bien. Y David no estaba ahí porque estaba ocupado, mi hermano. David no estaba junto con sus hermanos cuando vino Samuel porque estaba ocupado. ¿Recuerda eso? David estaba ocupado. No estaba ahí vagando, no era un muchacho que andaba en ocio. David estaba ocupado en los intereses de su padre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se predica que David esto, que David lo otro, que David no era capaz. Pero usted sabe que a David ya lo veían como un varón de guerra antes de pelear con Goliat. ¿Usted sabía eso? Antes de que él pelee con Goliat, había gente que ya lo veía como un varón de guerra. Vamos a leer capítulo 16, versículo 18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Sin embargo, David nunca había ido a la guerra, hermano. David nunca había tenido una batalla con un hombre cuerpo a cuerpo en una guerra. Y le dice: y varón de guerra, prudente en sus palabras y hermoso como todos nosotros, y el Señor está con él. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amén. Bueno, no nos desviemos del tema. David era reconocido ya como un varón de guerra antes de pelear. ¿Saben por qué? Porque la gente, yo me imagino que lo habrá visto a David muchas veces defendiendo a las ovejas de su padre, lo habrá visto peleando contra los osos, leones, como él mismo lo dice, y lo habrá visto cantar alabanzas antes de que él sea el dulce cantor, antes de que él sea el salmista reconocido. La gente ya lo veía y lo escuchaba, y había algo que ya le llamaba la atención. Y hoy quiero hablarle a todas esas personas que trabajan en la casa del Señor desde el anonimato. Que Dios bendiga a los líderes de este lugar. Amén. Pero que Dios bendiga a todo eso que ayudan a sus líderes a que la causa se lleve a cabo. Que Dios bendiga a esas personas que desde el anonimato están luchando contra leones, contra osos, que están cantando alabanza a pesar de las pruebas, que son dulces cantores, pero que no son reconocidos aún. Va a llegar el momento, mi hermano, porque yo creo que David no venció a Goliat en el campo de batalla. David venció a Goliat ya cuidando con las ovejas de su padre. Ahí David venció a Goliat. Usted no va a vencer a su gigante en el momento que venga acá adelante y cante una alabanza. Usted va a vencer a su gigante en secreto cuando haga una oración. Siempre hay uno que otro que dice: ¿sabe qué? Sí, yo lo veo al hermano en medio así, cara dura, capaz que hasta medio payaso, pero yo veo un buen predicador, me veo. Es un buen predicador. Yo veo un buen predicador en Paulo. Amén. Yo veo acá, hay hermanos que quizás no son muy nombrados. Hay hermanos que quizás no lo nombran, pero sostienen también esta casa, mi hermano. Gloria a Dios. Son hermanos que usted no ve quizás lo que está haciendo entre semana. Quizás no son a cargo de una célula, quizás no tienen algo que lo nombren, pero están yendo, están dando palabras de aliento, están preocupándose por ese hermano, están ahí están peleando con osos y con leones. Le contaba mi anécdota, ¿no? Más o menos creo que ya va entendiendo a dónde voy. Pero, ¿por qué
qué los hermanos de David no se atrevieron a pelear con Goliat? Si eran varones de guerra. ¿Y por qué David sí? Si nunca había ido a una guerra. Era valiente, sí. Sí. Pero él ya tuvo. Él cuidaba lo de su padre. Él cuidaba a lo de su padre y tenía esa responsabilidad, tenía ese peso. Decía, no, yo no puedo, si llevo 20 ovejas, tengo que volver a mi casa con 20 ovejas. Si hay, yo tengo que comer, no tiene que poder ni lastimar a las ovejas porque son de mi padre. Lo mismo sintió David cuando Goliat se declaraba, dice, ¿quién es este incircunciso que viene a hablar contra mi Padre Celestial, contra mi Padre? Ese sentimiento tenemos que tener para la obra de Dios. Ese sentimiento, cuando usted hace algo para Dios, tiene que decir, yo voy a hacerlo de la mejor manera porque no es mío, es de mi Padre. Si Dios te dice hoy que visites, visita. Si hoy Dios te dice que ores, ora. Si Dios te dice, Dios te va a poner. Si en secreto le alabamos, Él te recompensará en público, mi hermano. No va a ser fuera que usted en secreto está construyendo, así como David. Quizás él no se daba cuenta de que había un criado del rey que lo había visto ya como un varón de guerra. Quizás hoy usted no se da cuenta, pero algún hermano lo está viendo usted como un siervo, una sierva de Dios. Quizás usted piensa que no vale nada acá en la casa de Dios, pero hay hermanos que lo miran a usted como un referente de esta casa. Hay hermanos que usted lo miran como un ejemplo a seguir, como alguien que le da orgullo, que dice, ese hermano, la verdad, quisiera ser como él, o tengo este testimonio, este hermano, que cuando estuvo en las peores luchas alabó a Dios, cuando estuvo ahí alabó a Dios. Y eso lo llevó a David a su lugar donde pertenecía. El cantar alabanza, porque el versículo 18 que leí, él fue a tocar para Saúl. Él ya había sido ungido, él ya era el rey, ungido por Samuel. Y fue a ocupar indirectamente su lugar donde pertenecía. Eso lo llevó a ocupar su lugar donde pertenecía. Mi hermano, alabe a Dios y lo va a llevar al lugar donde usted verdaderamente pertenece. Usted no siempre va a estar ahí sentado, hermano, aplaudiendo. Usted un día va a estar tocando para la gloria de Dios. Usted un día va a estar predicando. Usted un día va a ser alguien que incentive a otras personas. Mi hermano, todos amamos la obra de Dios. Amén. Es de nuestro Padre. Amén. Así como yo pensaba y decía, yo no puedo entregar el dinero a esta persona porque de eso depende mi familia. También. Porque eso dependía del otro día, mi familia. Yo creo que David también pensaba en sus hermanos, en su familia, en qué van a alimentarse. Mis hermanos están en la guerra, no pueden trabajar. Yo tengo que cuidar estas ovejas. Mi hermano, cuidemos la obra de Dios pensando que es de nuestro Padre, que tenemos que entregarla lo mejor posible, lo mejor que nos salga, lo mejor posible, llevarlo a cabo. Amén. Es de nuestro Padre, hermano. La obra que usted está haciendo, por más pequeña que vea, y por más que muchos digan, a David no lo tenían en cuenta, yo hoy les digo, y cambio quizás el mensaje que muchas veces escucharon, a David sí lo tenían y muy en cuenta. Su padre lo tenía muy en cuenta. El que todos decían que no lo tenía en cuenta, sí que lo tenía en cuenta. Le fiaba, le dejaba toda la responsabilidad de sus ingresos. Su Padre Celestial hoy lo tiene en cuenta, mi hermano. Su Padre Celestial, y le está dando una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa responsabilidad hoy? Póngase de pie, mi hermano. Y recuerde, usted es un varón de guerra. Amén. Una mujer de guerra. Aunque
no lo han visto en batalla, usted es un varón y una mujer de guerra. Y Dios lo tiene en cuenta. Esta es la obra del Señor. Esta casa y la iglesia está creciendo para la gloria de Dios. Tomemos la responsabilidad como que esto es de nuestro Padre. Amén. Esto es de nuestro Padre. Él nos dio una gran responsabilidad a nosotros en nuestras manos, que es anunciar estas buenas nuevas, es incentivar, es no decaer, es seguir adelante. No se puede dar el lujo de desanimarse, no se puede dar el lujo de andar ahí cabizbajo. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Hay gente de afuera que nos mira a nosotros, mi hermano. Hay gente de afuera que nos está mirando ahora como el criado de Saúl. Miraba y decía, hay un joven ahí en Mateo 28:14 que tiene el poder de Dios. Hablar de Dios. La gente del barrio nos está mirando. La gente de nuestro alrededor, de nuestro trabajo, de las escuelas, nos miran, hermano. Nos miran. Y aunque usted no crea, aunque usted se sienta atacado, hay gente que lo admira, hermano. Hay gente que a usted lo admira. Y quizás no se lo dice. Quizás hay gente que usted habla en lo secular, no se lo dice, pero usted lo diga, hermano. No se puede, no nos podemos dar el lujo de quedarnos quietos. Vamos a orar al Señor. Señor,